Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al 12 de enero del 2022 y con ella el primer periodo de sesiones del 2022, con la nueva integración de esta segunda sala, por virtud de que el 23 de noviembre del año pasado nuestra querida compañera, amiga, la doctora Loretta Ortiz Jal, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos sentimos muy honrados de contar con su experiencia y que haya quedado adscrita a esta segunda sala. Muchísimas gracias, señora secretaria. Le solicito dé cuenta del acta de la sesión anterior. Doy cuenta con el acta de la sesión anterior que fue oportunamente distribuida. Señores ministros, someto a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica les consulto si se aprueba. Queda aprobada por unanimidad. Tomando en consideración que el día de hoy tenemos listado un amparo directo en revisión que no cumple los requisitos de procedencia, conflictos competenciales y recursos de reclamación, solicito a la secretaria de Acuerdos de cuenta de ellos de manera sucesiva y le solicito también tome votación nominal del conflicto competencial 139-2021 y del amparo directo en revisión 2424-2021. Del resto de los asuntos de usted cuenta de manera sucesiva. Con gusto, ministra presidenta, doy cuenta con el conflicto competencial 139/2021 que propone: único, se declara legalmente competente al primer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministra Ortizal. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra del proyecto. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos a favor del proyecto, con los votos en contra de la ministra Esquivel Moza y del ministro Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Doy cuenta con el amparo directo en revisión 2424/2021 que propone único, se desecha el recurso de revisión. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. De acuerdo. Ministra Ortizal. De acuerdo. Ministra Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el voto en contra del ministro Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Doy cuenta con el conflicto competencial 160/2021 que propone único, se declara legalmente competente al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 12º circuito. Conflicto competencial 161/2021 propone único, se declara legalmente competente al primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito. Recurso de reclamación 1284/2021 propone único, es improcedente el recurso de reclamación. Y los recursos de reclamación 1243/2021 y 1288/2021 proponen único, se desecha el recurso de reclamación. Es cuanto, ministra. Gracias. Señores ministros, señora ministra, una vez identificados los asuntos de ponencia conjunta referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no tener observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Iniciamos con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales y solicito tome votación nominal del amparo en revisión 2222/2021 y del resto de los asuntos de usted cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra presidenta, doy cuenta con el amparo en revisión 222/2021 que propone: primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio de amparo contra el artículo 28, fracción 32ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2020. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministra Ortizal. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos a favor del proyecto con el voto en contra del ministro Lainez Potisek. Gracias. Queda aprobado con esa mayoría el amparo en revisiones 222/2021. Sí, ministra. Gracias. Doy cuenta con la contradicción de tesis 233/2020 que propone: primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala en los términos de la tesis redactada en el último apartado de esta resolución. Tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en los términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.
Cuarto, se declara sin materia la contradicción de tesis, por lo que hace a las ejecutorias emitidas por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito y por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito. Quinto, es inexistente la contradicción de tesis denunciada, por lo que hace al criterio emitido por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. Se informa que el criterio que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que en un juicio laboral, cuando se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de la demandada a ofrecer pruebas, el trabajador no quede excluido de demostrar la obligación de la patronal para pagar las prestaciones extralegales. Amparo en revisión 219/2021 propone: único, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Solicitud de reasunción de competencia 138/2021 propone: único, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reasume su competencia originaria. Recurso de reclamación 67/2021-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 68/2021, propone: primero, es infundado el recurso de reclamación; segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, ministra. Señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Señora Secretaria, continúa usted con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Luis Alberto Pérez Dayán y solicito tome nota que se retira la controversia constitucional 212/2020. También tome nota que queda en lista el amparo directo en revisión 3012/2021 y tome votación nominal del amparo directo en revisión 2753/2020 y el recurso de reclamación 78/2021. Y del resto de los asuntos de usted cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra Presidenta, tomo nota de que queda retirada la controversia constitucional 212/2020 y en lista el amparo directo en revisión 3012/2021 y doy cuenta con el amparo directo en revisión 2753/2020 que propone: primero, en la materia del recurso se revoca la sentencia recurrida; segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa contra la sentencia reclamada; tercero, es infundada la revisión adhesiva. Ministro Pérez Dayán. Este asunto que deriva de mi ponencia se presenta precisamente con el sentido que la sala tiene respecto de su fondo, con el cual yo no estoy de acuerdo. Por eso es que así se formuló, de manera que estoy en contra. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministra Ortizal. A favor. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos a favor del proyecto, con los votos en contra de usted y del ministro Pérez Dayán. Queda aprobado por esa mayoría. Doy cuenta con el recurso de reclamación 78/2021-CA, derivado de la controversia constitucional 78/2021, que propone: primero, es fundado el recurso de reclamación; segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. En contra. Ministra Ortizal. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 3 votos a favor del proyecto, con los votos en contra de los ministros Aguilar Morales y Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Doy Continúe cuenta con usted. la contradicción de tesis 145/2020 que propone: primero, no existe la contradicción de tesis denunciada, por lo que hace los pronunciamientos adoptados por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del quinto circuito, antes cuarto tribunal colegiado del quinto circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el decimosexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el tribunal colegiado en materia civil del decimosegundo circuito, en los términos precisados en el considerando cuarto apartado primero del presente fallo.
Segundo, existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sostenidos por el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito y el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito ante segundo tribunal colegiado auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, en los términos precisados en el considerando cuarto, apartado segundo del presente fallo. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala en la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. Cuarto, publíquese la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Se informa que el criterio que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que en el desahogo de la prueba pericial en el juicio de amparo es inaplicable la figura de las repreguntas prevista en la parte final del último párrafo del artículo 119 de la Ley de la Materia, equivalente al artículo 151 de la anterior legislación. Amparo en revisión 318/2021 que propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra el artículo 68 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tercero, queda sin materia el recurso de revisión adhesiva. Y por último, el recurso de reclamación 80/2021 CA, derivado de la controversia constitucional 78/2021 que propone único, queda sin materia el recurso de reclamación. Es cuanto, ministro. Gracias. Señores ministros, señora ministra, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido de los proyectos. Quedan aprobados por unanimidad. Señora Secretaria, continúe usted con la lista ordinaria de la ponencia del señor ministro Javier Lainez Potisek y solicito tome votación nominal del recurso de revisión administrativa 100-2020. Previo a ello me ha solicitado el uso de la palabra el señor ministro Luis María Aguilar y posteriormente la ministra Loretta Ortiz Jal. Gracias, señora ministra presidenta. Quiero manifestar a sus señorías que yo considero estar impedido para conocer de este asunto, ya que desde su inicio yo participé en él como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, de tal manera que considero que no debo participar en esto y estoy impedido para conocerlo. Para su consideración. Gracias, señor ministro. Someta usted a votación el impedimento planteado por el señor ministro Aguilar Morales. Sí, ministra presidenta. Con el recurso de revisión administrativa 100/2020 que propone único es infundada la revisión adhesiva para calificar el impedimento planteado por el ministro Aguilar Morales. Ministro Pérez Dayán. Es legal la causa de impedimento formulada por el señor ministro Aguilar Morales. Ministra Ortizal. A favor. Ministro Lainez Potisek. Es legal el impedimento. Ministro Esquivel Moza. Es legal el impedimento. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 4 votos calificando de legal el impedimento planteado por el ministro Aguilar Morales. Está calificado como legal el impedimento. Adelante, señora ministra Loretta Ortiz Jal. Igualmente en esta situación, en este caso, quiero manifestar que estoy impedida en razón de que acabo de terminar, antes de ser ministra, consejera de la Judicatura Federal y en una segunda etapa posterior, pues participé en la etapa del examen práctico precisamente a la que solicita la protección constitucional, por lo cual solicito que se me declare impedida. Gracias, señora ministra Ortiz Jal. Proceda usted a tomar la votación con relación al impedimento planteado por la señora ministra. Sí, ministra presidenta. Ministro Pérez Dayán. Es legal la causa de impedimento expresada por la señora ministra Ortiz Jal. Ministro Aguilar Morales. Pronunciándome únicamente respecto del impedimento de la señora ministra, considero que es correcto. Está impedido. Ministro Lainez Potisek. Es legal el impedimento. Ministro Esquivel Moza. Igualmente es legal el impedimento. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 4 votos calificando de legal el impedimento planteado por la ministra Ortiz Jal. Está calificado como legal el impedimento de la señora ministra. A continuación, ante la situación de que tenemos 2 ministros que se encuentran impedidos, no dejaríamos pendiente este recurso de revisión administrativa hasta en tanto se integre un ministro de la primera sala para poder continuar con el desahogo de este asunto, que es el recurso de revisión 100/2020. Tomo Por lo nota, tanto, ministra. queda en lista. Sí. Gracias.
Continúe usted, por favor, con los asuntos del ministro Lainez Potisek. Sí, ministra, doy cuenta con el recurso de reclamación 96/2021-CA, derivado del incidente de suspensión en la controversia constitucional 226/2019 que propone, primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación, segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Contradicción de tesis 286/2021 propone, único, no existe la contradicción de tesis denunciada y las controversias constitucionales 210/2020, 211/2020 y 213/2020 proponen, único, se sobresee en la controversia constitucional. Es cuanto, ministra. Gracias. Señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueba. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Continuamos con la lista ordinaria de mi ponencia y solicito tome nota que se retira el amparo directo en revisión 2855-2021. También queda en lista el amparo en revisión 420-2021 y tome votación nominal de la contradicción de tesis 295-2021. Del resto de los asuntos dé usted cuenta de manera sucesiva. Sí, ministra Presidenta, tomo nota del asunto que ha sido retirado y del asunto que queda en lista y doy cuenta con la contradicción de tesis 295/2021 que propone, único, es inexistente la contradicción de tesis denunciada. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministra Ortizal. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos a favor del proyecto con el voto en contra del ministro Lainez Potisek. Queda aprobado con esa mayoría. Doy cuenta con el recurso de reclamación 113/2021-CA, derivado de la controversia constitucional 112/2021 que propone, primero, es infundado el recurso de reclamación, segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Controversia constitucional 188/2018 propone, único, se sobresee en la controversia constitucional. Incidente de inejecución de sentencia 52/2021 propone, primero, se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia. Segundo, queda sin efectos la resolución del tribunal colegiado que previno en el conocimiento del incidente de inejecución. Tercero, quedan sin efectos las multas impuestas por la juez de distrito. Y solicitud de reasunción de competencia 164/2021 que propone, único, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reasume su competencia originaria. Es cuanto, ministra. Gracias. Señores ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueban. Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido con el que di cuenta. Quedan aprobados por unanimidad. Continuamos con la lista ordinaria de la ponencia de la señora ministra Loreta Ortiz Alp y solicito tome nota que el asunto que se encuentra listado, que es el amparo directo en revisión 2497/2018, queda en lista. Sí, ministra, tomo nota. Gracias. Secretaría de Acuerdos, ¿queda algún otro asunto pendiente por desahogar en el orden del día? Ninguno, ministra Presidenta. No habiendo otros asuntos pendientes por desahogar, se convoca a la sesión pública ordinaria que tendrá lugar en este recinto el miércoles 19 de enero del 2022 a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.